Muy buenas tardes, compañeros y amigos. Hoy es 1 de noviembre de 2022 y esta es pues la que se está haciendo ya casi una costumbre, eh, la transmisión de los resultados de nuestro monitoreo nacional. Les comento que nuestro monitoreo es parte esencial, la parte fundamental de un sistema de previsión y evaluación política. Esto permite fundamentalmente anticiparse a las cosas, a los riesgos, a las oportunidades también, en apoyo, por supuesto, a los actores políticos. ¿Qué significa eso? Pues que en la práctica, cuando nosotros encontramos algo, somos los primeros en encontrarlo. Los demás esquemas, que son más parsimoniosos, más lentos, de las encuestas, pues van a tardar si es que tienen oportunidad de detectar ese tipo de variaciones. Lo fundamental es que en función de la detección de esas variaciones, la explicación de esas variaciones y lo razonable que sean las acciones que tomen los actores políticos con respecto a esas variaciones, que son consecuencia de sus propios actos, de sus propios, a veces ya actos de campaña, pero también de las circunstancias cambiantes que se está viviendo el país. Sin más, compañeros, esperando pues que se empiecen a conectar algunos de ellos, recordándoles que la idea de hacer una transmisión en vivo, Enrique Tamés, te saludo, bienvenido. La idea de hacer una transmisión en vivo es justamente tener la oportunidad de que a tiempo real ustedes puedan hacer preguntas sobre los resultados que vamos a mostrar, pero también sobre las cosas de orden metodológico de esto que ustedes van a ver, también en el propósito de que se vaya entendiendo mejor lo que aquí tenemos, ¿sí? Siempre lo que hacemos es recorrer todo el reporte, pero deteniéndonos, ¿sí?, fundamentalmente en aquellos monitoreos o en aquellos resultados que son relevantes, que son importantes. En el caso de los monitoreos es cuando tenemos alertas que pueden ser de signo positivo o de signo negativo en función de quien se está monitorizando. O sea, si estamos nosotros viendo un monitoreo que tiene que ver con el presidente López Obrador, es positivo o negativo en función de sus intereses, no en función de los intereses de alguien más, sino en función del que está monitorizado. Si está monitorizada Beatriz Paredes, por ejemplo, bueno, pues decimos que es una alerta positiva si le va bien a ella, una alerta negativa si le fuera mal. Entonces, pues, sin más preámbulos, compañeros, pasamos a ver la información que obtuvimos en la medición que hicimos apenas hace unas cuantas horas. Nosotros trabajamos entre semana, digamos que en un horario que por lo muy temprano es a las 5 y lo muy tarde pues a las 10, que es entre semana el periodo en el que podemos encontrar la mayor cantidad de personas. Y en fin de semana, pues de media mañana más o menos a media tarde. Francisco Zambrano, te saludo con mucho gusto. Y bueno, compañeros, vamos a ver la información, ¿sí? Para ello vamos a girar este lente, nos vamos para acá. Sí, bueno, miren, déjenme presumirles ya que se asomó ya, miren, este es mi reloj, miren, fíjense bien. Fíjense bien cómo están las horas, miren. Son puros símbolos matemáticos. Pero bueno, eso es otra cosa. Vamos a mostrar pues los resultados que tenemos aquí. Muy bien, miren qué grande se ve la pantalla aquí. Muy bien, creo que por primera vez enfoqué bien esta cosa. Es Monitoreo Nacional SABA por un México informado. Es la ilusión que yo tengo de que la información de todos sea de todos, ¿sí? Un día vamos a tener ese objetivo garantizado. Miren, esa es la ficha metodológica. Ay, nada más así rapidito. Hemos nosotros entrevistado a lo largo de estos meses y años a 17,813 personas para ir generando encuestas de tamaño 600 y monitoreos de tamaño
monitoreos de tamaño 150, las muestras de ellos. Dice, la importancia del monitoreo se debe a que nos informa puntualmente qué indicadores se alteraron, precisamente para actuar en consecuencia. Y entonces, miren, la primera gráfica es una de control, de internet, la inseguridad, el coronavirus. Miren cómo, pues, de ser un problema que era muy grave, pues ahora ya está abatido. Y esta es la primera gráfica importante, ¿sí? Miren, ¿cuál es la pregunta? Dice, a ver, más acá. Dice, ¿aprueba o desaprueba usted la gestión del presidente López Obrador? ¿Sí? Ok, esa es la historia. Cada puntito que hay aquí es una encuesta que hicimos para evaluarlo. ¿Sí? Junten a todos los encuestadores del país y ni entre todos han hecho tantas encuestas. ¿Sí? Es una de las cosas interesantes de esta metodología. Pero lo más relevante es el último punto, que es la medición de anoche, que es la que nos va a decir cómo le está yendo al presidente. Entonces, si ampliamos esta gráfica, nos damos cuenta de que el último punto, que es este, representa una alerta negativa. Esto es, el valor que registra está por debajo de esta línea que llamamos límite de control inferior. O sea, si no pasara nada, si no se estuviera moviendo en la población la aprobación al presidente, los límites normales pues serían estos, un poco más rigurosos, no entre el azul y el rojo, sino entre el verde y el naranja. Cuando se sale de esos límites hablamos de alertas, y aquí nos está diciendo que el presidente, de tener un nivel medio de 67%, está teniendo un valor que está por debajo de la línea, y aparte es el cuarto valor consecutivo, 1, 2, 3, 4, que cae debajo de la línea central. Esto es, si el próximo valor queda debajo de este valor de 67, se habrá consolidado el deterioro para el presidente y le habremos de recalcular su nivel medio, ¿sí? De 67 a como quede en el promedio de esas 5 evaluaciones, y la próxima, insisto, es por debajo de esto. Lo interesante aquí es que cuando hay una alerta negativa, podemos asomarnos a los grupos sociales que hicieron posible ese deterioro, los que castigaron, vamos a decir, al presidente. Y entonces lo que tenemos es que son personas que están en Jalisco, ¿sí? Personas que no reciben apoyo, dice aquí, de los programas del presidente López Obrador, y personas que tienen ingresos entre 20 y 50 mil pesos. Estos son los grupos fundamentalmente que están castigando al presidente. ¿Quiénes no se sumaron a ese castigo al presidente? Los tenemos aquí en lo que llamamos anti-hipocentro. Y son gente que vive en Oaxaca, de 26 a 38 años, los millennials, ¿sí? Quienes tienen hasta primaria, jubilados, quienes aprueban la labor del presidente, y quienes sí reciben apoyo de los programas del presidente López Obrador. Entonces, los grupos que apoyan y no apoyan al presidente se están perfilando. La desaprobación no se movió, ¿sí? O sea, no subió la desaprobación. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la contraparte del bajón en aprobación fue la indecisión. Debo decir que cuando este tipo de cosas ocurre, si lo común que se observa, vamos, la experiencia que se tiene de muchos años, es que cuando un deterioro se da porque baja la aprobación pero no sube la desaprobación, es porque lo que sube es la indecisión, la gente que dice no sé. Esa gente está de algún modo sorprendida, y en esta semana van a pasar por un proceso en el que, por lo común, o despeja sus dudas y regresa a su antigua querencia, o sea, y vuelve a subir el presidente, o se le refuerza y entonces ya se pasa a la desaprobación, ¿sí? Algunos quizás sigan por ahí en esta actitud de indecisión. Entonces, pues, es una condición de riesgo, por supuesto, el presidente, porque si no se atiende esto, podría generar un desgaste. Y bueno, ya tenemos aquí algunas preguntas. Sí, Francisco Zambrano nos está viendo. Enrique Tamés dice, saludos al mejor mensajero de la muchacha. Gracias, Enrique, soy su confidente. Sí, la muchacha me dice cosas a mí
que a los demás no sé por qué, pero no les quiere decir. Tal vez porque no han estudiado suficientes estadísticas y les hace falta un poco de eso. Memo Benítez Mújica nos está viendo también, nos mandamos saludar. Dice, y tal vez el único que sabe lo que quiere, las variaciones de ese querer. No, pues no llego a tanto, compañeros, ¿sí? Y Soledad Danas también nos está viendo y la mandamos saludar. Igual Javier Galindo, Daniel. Bueno, entonces, vamos a seguir con esto, ¿sí? Pero en resumen, con relación a lo anterior. Por supuesto que es grave que el presidente tenga una alerta negativa, pero puede ser alentador que ese descenso en su aprobación no se corresponda con un brinco en la desaprobación, ¿sí? O sea, si atiende bien esa situación, puede sin ningún problema volver otra vez a recuperarse, y eso lo veremos la próxima semana, ¿sí? Pero si las motivaciones que generaron este problema se mantienen o se acrecientan, entonces puede el presidente en la próxima evaluación tener un descenso más, y sería muy, muy importante porque ya estamos en 55 y fracción. Si vuelve a descender y por primera vez en todo el sexenio queda debajo del 50%, entonces estaríamos hablando de una situación interesante que tendrá que ver con la idea de legitimidad en atención a el concepto de ejercicio del poder. Y eso es algo realmente importante porque pudiera además ser preludio de un desgaste ya importante que tenga incluso algún impacto de orden electoral. Y bueno, antes de seguir con las gráficas, déjenme saludar con muchísimo gusto al doctor Alfredo Cuellar, que nos está viendo desde Fresno, California. Dice, cuando sea pertinente, me gustaría saber qué es lo que hace la advertencia negativa. Bueno, ese es un tema no estadístico. O sea, ¿qué es lo que genera que no es advertencia, es una alerta negativa? Nosotros tenemos otros datos que tenemos ahí, pero no otros datos de otros datos, sí, sino otro tipo de información que la vamos a ver después de ver el monitoreo, que nos pudiera dar luz a qué es lo que está generando la molestia que ha determinado esta alerta para el presidente. Javier Galindo dice, Memo Benítez, siempre lo digo, el que sabe, sabe, y el que sabe es usted. Válgame Dios, muchas gracias, Memo, te agradezco. En cambio, mira, Javier Galindo dice, doctor, usted está aferrado a este tema. AMLO está más allá del bien y del mal. Analice cómo va Samuel, o cómo van, aparte, a cómo van los precandidatos de Morena, y si hubiera de la oposición. Tenemos todo, compañero, sí, pero yo no estoy aferrado. Simplemente AMLO es el presidente de la República y es muy importante saber cómo va. Y lo que nosotros obtenemos aquí es una información que puede ser aprovechada, por supuesto, por el presidente. Ahorita el presidente está recibiendo un regalo, Javier, aunque tú no lo entiendas. El regalo de que le estamos advirtiendo que si no toma algunas medidas pudiera tener una situación muy complicada. Por supuesto, la oposición también está recibiendo un regalo porque en base a esto que acabamos de darle, podría la oposición inteligentemente establecer un esquema para deteriorarlo más, ¿sí? O sea, la chamba mía, que no es esto, ¿sí? Esto, al ser público, pierde el sentido normal de lo que es mi chamba. La chamba mía, te lo digo con toda franqueza, es partirle la madre a los opositores de mis clientes. Esa es mi chamba, ¿sí? Por eso me contratan, ¿ok? Pero una condición básica para que eso se dé es que esta información solamente la tenga mi cliente. Información es poder. Poder para chingarse a otro, ¿sí? Esa es información. Y entonces, pues, en este caso, al tenerla todos a disposición, pues, no está marcada ni obsesionada con nada, ¿sí? Simplemente, para mí es importante dar a reconocer esto, ¿ok? Y para mucha gente también es importante recibirlo. Y bueno, Alfredo Cuellar dice, es cierto, cada semana lo presenta todo. Ok, gracias. Pero déjenme decirles, compañeros y amigos, que el doctor Alfredo Cuellar es un doctor en el ámbito social, sí, muy importante. Fue el primer mexicano en ser maestro en la Universidad de Harvard.
Entonces, para mí es un orgullo que él esté atendiendo esto, porque además en el ámbito de la política es el creador de un concepto muy interesante que se conoce como micropolítica. Él da un seminario de eso, los partidos, los gobiernos deberían de contratar ese seminario, es muy, muy valioso, porque lo que estamos viviendo ahorita, los dramas políticos que estamos viviendo, la interna en Morena, cómo anda la oposición también tratando de organizarse, es fundamentalmente un tema de micropolítica. Pero bueno, vamos a seguir con las gráficas mañana, ¿sí? Te mando un abrazo, Alfredo, doctor. Bueno, mire, vamos a seguir aquí con esto. A ver, hace rato esto estaba acomodado de un modo que me gustó mucho. A ver, pues es que estábamos así, con esto magnificado. Así. Ok. Se puede magnificar todavía más. Excelente. Muy bien. Bueno, entonces dijimos, la desaprobación nos está moviendo. Vamos a ver otra pregunta. Miren, la calificación promedio, ¿cómo le fue al presidente? Pues se acercó otra vez a la línea de advertencia negativa. Aquí no se registra pues alerta negativa. El porcentaje de calificaciones bajas queda también así más o menos estable, que es parecido a la desaprobación, pero el porcentaje de calificaciones altas, esa sí llega a registrar aquí una advertencia negativa. Y entonces, en este porcentaje de calificaciones altas, que son de 8, 9 o 10, tenemos oportunidad de nuevo de ver quiénes están castigando al presidente López Obrador. Y son las personas que tienen más de 15 años de estudios y, de nuevo, quienes no reciben apoyo de programas del presidente López Obrador. Aquí valdría la pena analizar por qué este grupo está ahora pues golpeando al presidente. No se había significado por eso. ¿Quiénes sostienen al presidente? La gente de Oaxaca, los de 26 a 38 años, jubilados, quienes lo aprueban y quienes sí reciben apoyo de sus programas. Sí, ese grupo está siempre ahí presente, es lo que genera la fortaleza para el presidente, pero también lo que genera el mayor riesgo. Miren, en identificación partidista, rápido voy a ver esto, ¿sí? Y voy a verlo, por ejemplo, en el caso del PRI. Aquí tenemos que se le conformó una serie por debajo del promedio, que eso pues habla de que se le consolida un deterioro, pero al propio tiempo la tendencia que tiene a la baja se le revierte. Entonces son signos pues que nos hablan de un deterioro consolidado y al mismo tiempo del inicio de una eventual recuperación. Aquí también vemos quiénes son los que están castigando al PRI, quiénes lo están defendiendo, y es interesante aquí ver cómo en el antipocentro, los sectores que están defendiendo al PRI son muy parecidos a los que apoyan a Morena. Miren, son la gente de más de 68 años, la generación silenciosa, ¿sí? Quienes no tienen ningún grado de estudios, quienes trabajan por cuenta propia, quienes no tienen internet, pero también hay un sector de clase media que tienen ingresos entre 20 y 50 mil pesos. Si nos vamos al PAN, aquí no hay novedades, están muy estables, ¿sí? Pero también con una cierta tendencia a la baja que se percibe por ahí. Movimiento Ciudadano también está muy deteriorado, ¿sí? Observen ustedes, 0 fue el último valor. Identificación partidista es una variable muy, muy fuerte. Y miren aquí Morena. Fíjense, la semana pasada reportamos que en identificación partidista Morena se había recuperado, fue este valor. Llevaba una tendencia a la baja y ahora ¿qué resulta? Este valor lo que hace es retomar la tendencia a la baja. ¿Sí? Entonces hay un deterioro pues importante para Morena en esta variable que es importante. ¿Y quiénes lo golpean? Miren, ni solteros ni casados, y otra vez quienes no reciben apoyo de programas del presidente AMLO. Compañeros, los que están en el ámbito de la evaluación política, ¿sí? Pueden ir percibiendo que aquí hay un elemento muy interesante con esos grupos que están castigando ahora al presidente. A ver, lo que dicen nuestros amigos que conocen de este tipo de cosas, de psicología política, es que el factor envidia es un factor determinante para que un líder populista ascienda, ¿sí? Lo interesante aquí es que da la impresión de que sigue la envidia teniendo un rol importante en el tema político, pero aquí ya no para favorecer, en este caso a López Obrador, sino para afectarlo.
¿sí? O sea, ahora es la envidia de las personas que no reciben dinero, ¿sí? Con respecto a las que sí reciben. El tema de la envidia es muy interesante porque es un tema que se da en el contexto próximo, ¿sí? O sea, se envidia al primo, al hermano, al vecino, al compañero de trabajo, los que están cerca de nosotros. Solamente la gente muy enferma tiene la capacidad para andar envidiando a Elon Musk o a Bill Gates o a una gente que está muy por arriba de nuestra realidad cotidiana social. Y entonces aquí yo creo que hay un tema muy interesante porque la pobreza se está extendiendo y los recursos sí están siendo insuficientes para llevarle dinero a toda la gente que ya está registrada, pero están cada vez más personas en condiciones similares a las que están recibiendo dinero, pero que no están recibiendo dinero. Y entonces ahí yo siento que se está dando ese fenómeno que por supuesto la oposición podría pues ahí moverle y por ahí darle al presidente, pegarle por ahí, ¿sí? Es la chamba de ellos pegarle. A ver, ¿qué nos comenta? Alfredo Cuellar dice, la baja de Morena es impresionante y congruente con la baja de AMLO. Pues, claro, son cosas que van muy juntas. Saludamos a Sandra Muraira. Y nos comenta también el doctor Cuella Certero, ahora es micropolítica pura. Gracias, gracias a ti, gracias a ti. Cada semana lo presento. Perfecto. Muy bien, ya vamos actualizados en los comentarios. Y qué bueno que estamos en esta dinámica. Vamos a seguir viendo los resultados, compañeros. Vamos a ver. Ok. Bueno, miren. A ver, ¿qué fue lo que hicimos aquí? Así, no, aquí. A ver. Ah, ya sé. Muy bien. Bueno, entonces, miren, aquí estamos con... qué caray, se cerró. Vamos a abrirlo rápido. Estábamos en la desaprobación, las calificaciones altas y lo de los partidos, ya la vimos, ¿verdad? PAN, Movimiento Ciudadano, Morena. Bueno, las alternativas independientes se murieron junto con Jaime Rodríguez, el PRD, el no sabe, el ninguno, el interés en la política. Miren, fíjense ustedes una cosa interesante. El interés en la política en las últimas semanas se ha distinguido por estar, miren, ninguna alerta positiva, puras alertas negativas. Esto es decepción, compañeros. Y la decepción, pues, es con quién, pues con el partido más relevante o con el personaje más relevante. Y en este caso, por supuesto, que es el presidente López Obrador. Pero bueno, vamos a seguirle. En el top of mind, miren, hay un grupo, por supuesto que es un grupo pequeñito, miren, son 13%, que en este contexto de golpeteo en contra del presidente López Obrador está haciendo, pues, esfuerzos por mantenerse ahí y lo están postulando incluso o están diciendo que ellos quieren que siga siendo presidente, porque la pregunta es, ¿quién le gustaría que fuera el próximo presidente? Y ellos responden de manera espontánea que quieren que sea López Obrador. Es la segunda alerta positiva consecutiva. ¿Sí? Son 13% más o menos, el límite superior es de 10. Y si vemos quiénes son los que están hiper convencidos de que López Obrador es la mayor bendición que tiene el país, son gente que vive en Quintana Roo, de 0 a 6 años de estudios, quienes tienen hasta primaria, los que aprueban al presidente, y los que tienen ingresos de 2,400 a 5,000 pesos. Ahí está la gran fortaleza del presidente. ¿Y quiénes son los que menos están en esa idea? Pues las personas de 39 a 50 años de edad. En el top of mind, Marcelo Ebrard, miren ustedes, había tenido una alerta positiva, pues se viene abajo, no se mantiene en ese nivel. Si seguimos acá, tenemos a Noroña, que había tenido también unos días de esplendor por acá, anda por acá bajito. Enrique Alfaro está muerto. Luis Donaldo Colosio, pues más o menos también. Ricardo Anaya, aquí como que quiso revivir, sí. Claudia Sheinbaum, miren, Claudia Sheinbaum le fue muy bien la semana pasada, fue un valor récord y ahora pues un poco se retrae.
no se mantiene en esos niveles. Ricardo Monreal también está muy tranquilo. El porcentaje de personas que recibe, si alguno de sus miembros en la familia algún ingreso, algún apoyo del presidente, se mantiene estable en este nivel de 55.6%. Observen, compañeros, 55.6% es casi el porcentaje de aprobación que se registró el presidente López Obrador. O sea, esta gente, las personas que reciben dinero del presidente a través de sus programas, son la gran fortaleza. Seguir bajando sería que estas personas empiecen, pues, a pesar de que estén recibiendo dinero, ya no manifestarles su apoyo, lo cual no va a estar tan fácil. Bueno, vamos a ver, me voy a detener en donde hay alertas para irme más rapidito. A ver, alertas. Bueno, Enrique Peña Nieto tiene una alerta como peor político, por eso no es tan relevante. López Obrador está tranquilo, peor político. Vamos a ir más rápido. Vámonos a las cosas de tipo electoral. Bueno, la felicidad en México siempre está desbordada, al margen de cualquier cosa. Esa es la intención de voto por partido, sí, miren, Morena, sí, le bajamos en la canasta, sí, tenía él, aquí se le consolidó un deterioro en intención de voto. La línea superior era esta, bueno, se la bajamos, la línea central era esta, la bajamos para acá, y en estos nuevos niveles queda otra vez abajito de la línea media, ¿sí? O sea, de algún modo, si ustedes ven solamente los puntos, se aprecia como el deterioro en intención de voto para Morena por ahí más o menos se mantiene. En el caso del PRI, pues está ahí más o menos en la línea central. Válgame Dios, me está diciendo que tengo 10% de carga. A ver, déjenme hacer algo. No nos vaya a ocurrir una desgracia, compañeros. A ver ahí. Órale. Muy bien, esto nos va a dar un poquito más de autonomía. Entonces, el PRI pues está ahí muy en la línea media, también el PAN, no hay movimientos importantes. En intención de voto, vámonos a la interna, las corcholatas, compañeros, la interna de Morena. Claudia Sheinbaum, ¿sí? Miren ustedes cómo tuvo la semana pasada la culminación de una tendencia al alza, se le estuvo yendo muy bien, y ahora se revierte. O sea, el valor que obtiene ahora es abajito del último valor, de los últimos valores que había registrado. Entonces se revierte esa tendencia al alza. Quiere decir que algo no le funcionó, pero a Marcelo Ebrard, que es su contrincante más fuerte al interior, también tiene un descenso, claro, todavía más grave, porque en el caso de Ebrard, a pesar de que le bajamos la canasta, ¿sí? Porque los límites, miren, el límite central era este, y como se deterioró aquí, le bajamos el límite hasta acá, y a pesar de que le bajamos los límites, se acerca a la línea de advertencia negativa, o sea, está mal y de malas en la interna de Morena, Ebrard. La gran novedad, compañeros, es esta, ¿sí? En la interna de Morena, Ricardo Monreal, ¿sí? Que es un personaje que por muchas razones va a jugar un rol muy relevante. Vean ustedes cómo, pues en general está muy tranquilo, aquí se deterioró, luego se recuperó, se volvió a deteriorar, pero este valor de ayer, vean ustedes cómo rebasa la línea de alerta positiva. O sea, Ricardo Monreal tuvo un valor de 6.9, si nos vamos hacia atrás, 6.9, 6.8, 5.9, 6.9, aquí solamente registró un valor de 7.4 y les voy a decir cuándo, fue en febrero. O sea, a lo largo de casi 10 meses, ¿sí? 8 meses por lo menos, o 9, es el valor que ha tenido más alto, ¿sí? Entonces, fue un buen día y habrá que analizar, pues, qué está pasando, porque resulta que Marcelo Ebrard se ha fortalecido, ¿sí? Fernández Noroña, Adán López está tranquilo. La gran novedad, pues, es el valor que tiene Ricardo Monreal, ¿sí? Y si nos vamos a la oposición, ¿cómo les fue a los opositores? Miren,
Enrique de la Madrid, ¿sí? Enrique de la Madrid, en intención de voto, en la interna de ellos, que está muy atomizada, porque hay muchas personas, tuvo un deterioro la semana pasada consolidado y ahora parece pues que como que se quiere recuperar, ¿sí? Enrique de la Madrid. Alito Moreno, pues está muerto. Lili Telles, miren, Lili Telles ha estado muy estable y este valor pues da hacia abajo, se acerca un poco a la línea de advertencia negativa. No le fue pues bien a Lili Telles. José Antonio Mid, pues se le consolida un deterioro, no le va bien. Samuel García, miren, tuvo hace 3 semanas una alerta positiva y ahora se acerca a la advertencia positiva. Entonces ahí hay una situación interesante para él. Santiago Grill está estable. Mauricio Curi González también. Beatriz Paredes. Miren, Beatriz Paredes está aquí, sube. ¿Sí? Se refrena levemente y sigue subiendo. 1, 2, 3, 4. Un puntito más en esa misma tendencia y se le va a consolidar pues al alza, ¿sí? Vamos a ver la próxima semana cómo le va. Maru Campos está totalmente estable y muy abajo. Mauricio Vila, Juan Carlos Romero Hicks, Ildefonso Guajardo también está muy abajo. Ok, esto es lo que tenemos pues en el asunto este de los monitoreos. Vamos a pasar a la encuesta, pero antes de ello yo quiero ver algunos otros comentarios pues que tengamos acá con mis amigos que amablemente se están conectando. A ver. Vamos a ver. Ok. Miren, me voy de abajo para arriba. Dice, Monreal está muerto, doctor. Algo anda mal en sus estudios. Oye, Javier, mis estudios tienen un sustento, sí, en una ciencia, pues que se llama estadística y particularmente control estadístico. Pero tú me dices que está mal. O sea, tú debes de tener otros datos. A mí me gustaría que me dijeras, pues, cómo le haces, porque sí sería interesante saber de qué otro modo se puede saber si alguien está muerto o no. Si es la brujería, bueno, pues yo te acepto que la brujería es más chingona, pues, que la estadística. Alfredo Cuellar dice, las bajas de Morena, AMLO, Marcelo y Claudia tienen congruencia. Por sentido común, debo decir que la muchacha los ve como parte de su mismo amor o desencanto. Ok, interesante pues el comentario del doctor Cuellar, que aquí tiene uno anteriormente. Dice, sé que el modelo que usa el doctor Borrego es muy bueno y lo acepto y reconozco, pero ¿qué posibilidades existen de que los resultados estén relacionados a la selección de los encuestados? La selección de los encuestados la hace Dios, compañero, porque es a través de la aleatoriedad, y la aleatoriedad tiene la magia de dar un balance. Es lo que llevó al extremo la idea de Gallup de que hubiera representatividad, ¿sí? Que las distintas, decía él, cuotas de blancos, de negros, hispanos, etcétera, y también de ricos, pobres, etcétera, que queda limitada, aunque era muy buena idea, ya para el 48, y entonces llega la aleatoriedad pues a llevarla al infinito. Y entonces pues nosotros en eso es en lo que tenemos la mayor preocupación, por garantizar que la muestra sea aleatoria, ¿sí? También comenta el doctor Alfredo Cuellar, la envidia en la micropolítica es contextual, o sea, en tiempo y espacio. Se envidia a los que ves y tratas cotidianamente. Claro, sí, los psicólogos eso lo plantean, que se da la envidia, que es un fenómeno de cercanía. Y bueno, ok, nos quedamos entonces en ese comentario. Guillermo Mauricio Tijerina nos está viendo, lo mandamos saludar. Nos dice de cuántos es cada muestreo. Cada encuesta es de 600 y cada monitoreo cada encuestita del monitoreo es de 150, ¿sí? Ese es el dato. Me gustaría que fuera más grande la muestra, por supuesto, pero eso es lo que yo les puedo regalar, compañeros, porque esto lo pago yo. Si el día que sea súper millonario, bueno, pues poder tomar una muestra un poquito más grande, ¿sí? Ok, y Enrique Tamés dice, que es un mensajero, hombre, eso no lo dice él,
lo dice la gente, los encuestados, claro, la muchacha, de todos colores y sabores. Bueno, ok, vamos a seguirle, compañeros, ahora con la encuesta porque es muy importante. En el ánimo de tratar de saber por qué estamos teniendo estas variaciones, saber, pues, qué es lo que está en la mente de la gente que pudiera haberla motivado. Y entonces, aquí lo que vamos a ver es varias cosas, pero particularmente una que a mí me resulta la más importante y es esta, miren, la pregunta es la siguiente. Dice, de todas las noticias difundidas, ¿sí?, recientemente en el país, ¿cuál es la que más presente tiene usted? Déjenme insistir, estas son preguntas abiertas, o sea, no les damos opciones. La gente nos dice, el encuestador tiene que escribir la respuesta y luego hacemos una clasificación. O sea, este es un trabajo muy laborioso. Y las respuestas nos pudieran dar alguna pista de por qué es que hoy el presidente tuvo, o bueno, de manera más rigurosa debo decirlo, ayer el presidente tuvo un mal día. Miren, lo que está en color de fondo azul, ¿sí?, de un tono de azul, significa que todos estos están en empate técnico. Igual todos los que están abajo, mientras no cambie el tono del color. Entonces la inseguridad es el gran problema, ¿sí? Estamos viendo perros con cabezas de personas, ¿sí?, caminando por las calles, bueno, una barbaridad, pues los asesinatos, muertes, matanzas, los huracanes, las balaceras. Pero aquí hay una pregunta, una respuesta muy interesante, miren. El incremento de ayudas a los adultos mayores, o sea, se le está metiendo más dinero de acuerdo a la gente. Y aquí aparece el primer tema que pudiera estar dándonos una buena parte de explicación de por qué el presidente se está deteriorando. Miren, el tema del INE. Sí, el tema del INE. Los obispos de todo el país han salido a mostrar una postura firme en contra de la ley que pretende establecer el presidente López Obrador. Y hay sectores sociales amplios que también están en redes muy intensos con esto. Entonces, muy probablemente la razón por la cual el presidente se esté deteriorando sea justamente esa. Miren, por otra parte, en respuesta espontánea, que pinten una respuesta aquí es muy, muy relevante. Dice que AMLO se queda dormido en la mañanera y que AMLO es un mentiroso. La gente, un 1% significa 1 millón que de manera espontánea te diga que el presidente es un mentiroso, es algo importante, ¿sí? Vamos a ver más cosas. Esta es la continuación. El principal problema, pues ya sabemos, miren, es la inseguridad, es el gran problema. Luego la delincuencia, la economía empieza a ser un problema también para la gente, la carestía que estamos teniendo. Y la corrupción es un pinche problema que a los mexicanos no nos ha importado casi nunca. Solamente el presidente usó como bandera y antes los panistas tienen la idea de que la corrupción es el gran problema. Señores, entiendan, la corrupción nos vale madre. Lo que la gente quiere es que sus hijos lleguen a su casa seguros, ¿sí?, que no los asalten y que tengan para comer. Sí, la corrupción es una pendejada solamente que sirve para estar generando situaciones favorables en el ámbito político, pero a la gente no le interesa tanto. Seguimos. Bueno, la aprobación del presidente López Obrador ahora anda, miren, así ya de manera global en 61.1 y en el tracking se aprecia cómo está aquí cayéndose, ¿ok? Sí, muy poquito, pero cayéndose. ¿Qué más vamos a ver? Interesa la política, la aprobación 7.4, que no es mala. Miren, este es importante. En respuesta espontánea, ¿quién le gustaría que fuera el próximo presidente de la República? Claudia Sheinbaum se sale del empate técnico que teníamos. Curiosamente, sí, Marcelo Ebrard tiene este valor de 6.9. Esto es en respuesta espontánea. Al rato vamos a ver qué sucede cuando se les presentan los nombres, ¿sí? Y bueno, la correlación de fuerzas, el mejor político, ahorita no nos vamos a detener en esto.
yo quiero que nos vayamos ya directamente, para terminar esto, a la intención de voto por los precandidatos de Morena. Aquí está, miren, ¿sí? Sigue el empate técnico. Otra vez, Sheinbaum queda en empate técnico, por supuesto, con Marcelo Ebrard, pero ya con una diferencia de 1 punto en la estimación puntual, ¿sí? O sea, esta es una diferencia que no es estadísticamente significativa, pero siempre habíamos tenido que el valor que estaba más alto era el de Ebrard, y ahora esto ya empieza a darse de un modo diferente. Y si nos vamos al lado de la oposición, vemos que está esto cada vez más atomizado. Miren, hay todas esas personas que tienen de color de fondo azul, están empatadas en primer lugar. Y son Beatriz Paredes con 3.9, Enrique de la Madrid con 3.4, Santiago Krill con 3.1, Lili Telles con 2.8, Samuel García, nuestro gobernador acá en Nuevo León, 2.3, y José Antonio Meade con 1.5. Una cosa que sería muy interesante es que pues los que están aquí abajo pues ya dijeran, ¿saben qué? Yo me retiro, hombre, pues para que se vaya viendo más clara la preferencia y se vaya concentrando. La verdad, compañeros de la oposición, si no tienen mucho apoyo, pues ya mejor, como dicen, ábranse, sí, o sea, mejor ya retírense y dejen que se vaya concentrando la fuerza, pues, en los que tengan un poquito más de posibilidades. Pero bueno, esa es cosa de ustedes. Yo quisiera leer los últimos comentarios. Mónica Montemayor nos está viendo, le mando un abrazo. Mario Garza Martínez también. Mario Garza Martínez dice, sí, sumamos la carestía, economía, pobreza, y prácticamente van hermanados, sí, ya significa un número importante. Sí, claro, por supuesto. Y es un buen análisis, es una buena forma de leer los resultados. Nosotros los presentamos así por 2 razones. Uno, porque es la manera en que la gente verbaliza la situación. Y 2, porque al dejarlas de ese modo, ¿sí? Aparte de que nos da riqueza sobre cómo es que la gente está presentando el tema, nos permite también agregarlas, que es justamente lo que tú estás haciendo, para decir, bueno, todo esto es equivalente. Lo mismo sucede cuando dice violencia, crímenes, delincuencia, crimen organizado, pues ya sabemos que también todo pertenece a una misma condición básica de inseguridad pública. Javier Galindo Daniel dice, error, la corrupción le importa, ¿cómo dice? Error, la corrupción le importa a los corruptos para que exista. Compañero, la corrupción ahí está, ya ha estado toda la vida, ¿sí? Igual que la prostitución, igual que otras cosas. Y lo interesante aquí y lo fascinante de la corrupción es que es tan vengativa y cabrona que por lo común los que dicen que no son corruptos terminan evidenciados como corruptos. Te voy a dar un ejemplo, ¿sí? Un señor que se llama Andrés Manuel López Obrador, que ahora se evidencia en un libro, pues, que ha sido un gran corrupto, aparte de un mentiroso. Eso es un dato, o sea, yo no estoy en una posición política, ¿sí? Simplemente estoy viendo la vida y lo que tenemos aquí es una descripción. Javier, yo sé que a lo mejor eso no te gusta, pero pues lamentablemente así es, ¿sí? Tú síguele como quiera en tus cosas. Dice, ¿o qué tal? ¿Qué es un mensajero? Hombre, ok, eso ya lo vimos. Compañeros y amigos, pues, esta es la información que tenemos. ¿Cuál es la gran novedad? Pues que después de resistir durante muchas semanas los embates que han sido muy fuertes en las filtraciones de Guacamaya, del libro de El Rey del Catch, los problemas que estamos teniendo en muchos ámbitos de la vida política y social en México, y pues también de algún modo se puede decir los descuidos del propio presidente, que de pronto pues no se cuida pues de hacer cosas que parecen malas, ¿sí? Yo no sé si sean buenas o malas o pésimas, pero parecen malas, como eso de ir a Badiraguato de noche, ¿sí? Y no llevar a la prensa y andarse escondiendo, ¿sí?
ese tipo de cosas, pues, sobre todo esta última embestida en contra del INE, o sea, por primera vez hay una reacción en el ámbito, pues, de la opinión pública mexicana que sí le manda una señal al presidente. Ya dependerá de él si la señal la acepta, la procesa, decide modificar lo que está haciendo o decide insistir en hacer lo que está haciendo. Pero evidentemente, si de algún modo pudiéramos resumir lo que estamos viendo en el monitoreo, es que la gente le está diciendo: no me gusta lo que estás haciendo. ¿Sí? Esa alerta negativa es un signo de desaprobación a lo que el presidente está haciendo. Y al ser el tema del INE el que de manera específica la gente señala, verbaliza de manera espontánea, es muy probable, pues, que lo que le esté diciendo es: ya hasta ahí no llegues, ahí detente, no te metas en eso, porque si lo haces, entonces toda la buena disposición de ánimo que he tenido para ti, pues se puede perder. El presidente, por supuesto que él va a hacer lo que le dé su gana, y bueno, la muchacha también va a hacer lo que le dé su gana. La chamba nuestra es simplemente ir viendo las cosas, describiéndolas, platicárselas a ustedes, y ya, nada más. Ya platicaremos un poco más de otras cosas. Por lo pronto, ya para irme, déjenme decirle que nos comenta el doctor Alfredo Cuellar desde Estados Unidos que lo más malo, dice, de la corrupción es que la gente termina creyendo que es inevitable. Falsa premisa, al menos teóricamente. La corrupción tiene solución. Bueno, ahí tenemos un punto discrepante, mi querido amigo Alfredo Cuellar y yo. Yo creo que va a estar muy difícil corregir la corrupción, sobre todo en México, ¿sí? A mí me encantaría que alguien hiciera un ejercicio, ¿sí? Así como alguna vez alguien hizo una película que se llamó Un día sin mexicanos, para ver cómo se les presentaba la vida a los gringos y nosotros, ¿sí? Si alguien pudiera hacer una, pues, descripción de lo que sería en México un día sin corrupción. Imagínense un día sin corrupción. Todos los que pagan mordida en la situación vial, que no las pudieran pagar la mordida y que se llevaran sus carros al corralón, todos los que traen carros chuecos que los echaran ahí, todos los que están colgados a la luz o están agarrando tomas ilegales de agua, que los sancionaran. O sea, esto se hundiría, se acabaría, ¿sí? O sea, en mucho, creo yo, lo que permite en México una cierta, pues digamos que coexistencia pacífica es si no reconocimiento, digamos que la tolerancia, o si no la aceptación, la tolerancia a un cierto grado, a un cierto rango de corrupción. Yo creo, un poco pensando en Paracelso, pues, aquel médico famoso, sí, que el doctor Alfredo Piñeiro muchas veces comentaba, sí, solo la dosis hace el veneno. Hay que simplemente hacer que no rebase ciertos límites, nada más, que ya nos genera un problemón. Pero bueno, ese es un tema sabroso, que seguramente tendremos ocasión el doctor Alfredo Cuellar y yo de platicarlo, ya con un coñaquito, un tequilita, pues. Dice: no se ataca más que como estrategia micropolítica. No ha habido una determinación para atacarla. No se ataca más. En el caso de la corrupción. Muy bien. Bueno, dice Enrique Tamés, mi querido amigo excelso guitarrista: el ataque a la corrupción siempre ha sido un eslogan. Un eslogan de campaña de todos los partidos, todos. Pero en realidad nadie ha podido ni siquiera reducirla. Bueno, y Alfredo Cuellar dice: cierto lo que dice Enrique Tamés. Muy bien, compañeros, pues me da muchísimo gusto, pues, que hayamos coincidido en esta ocasión. Por supuesto que lo que va a pasar la próxima semana, pues, va a ser muy, muy, muy importante, porque, pues, creo, por la experiencia, que lo más probable es que el presidente se recupere, por lo que dije al principio, porque el deterioro de él no se corresponde, o sea, el descenso en la aprobación
no se corresponde con un incremento en la desaprobación, sino más bien con la indecisión. Y la gente indecisa por lo común regresa a su antigua posición o a su antigua querencia. Eso es lo que yo creo más probable, pero no sabemos, por eso es que medimos. Sí, solo pues los iluminados nos pueden decir con claridad qué va a pasar y qué no va a pasar, y si alguien está muerto o está vivo. Yo no sé, y por eso mido cada semana, ¿sí? Y tengo pues la oportunidad de hacerlo, y eso pues es algo muy interesante. Y entonces, bueno, la próxima semana vamos a ver qué es lo que sigue. Y bueno, están llegando más comentarios. Dice Guillermo Mauricio Tijerina. Bueno, se ríe. Dice, bien colgadotes de la luz. Saludos, doctor. La estadística es apasionante. Ah, muchas gracias. Sí, compañero, hay mucha gente colgada de la luz, y no nada más pobres, ¿eh? No nada más pobres, compañero. Ja, hay algunos que tienen tecnología para no pagar la luz, sí, pero tecnología ilegal, no paneles solares. Señor Tijerina, le diré tocayo, yo soy Cuellar. Ah, mira, excelente. Bueno, ya se están trabando pues aquí, amistades nuevas. Ok, se mandan a saludar. Excelente sesión, doctor Borrego. Muchas gracias a todos. Y los invito a que en un ratito más vean esto. Sí, los que no hayan visto a tiempo real, lo vean en nuestro canal de YouTube. Ahí están pues otros videos también interesantes. En YouTube de Saba Consultores, pónganme like y suscríbanse al canal. Estén al pendiente de lo que se publica ahí. Mañana a las 6:40 de la mañana por Detrás de la Noticia de Ricardo Rocha en México, en esta cadena pues importante de radio, Radio Fórmula, sí. Eso es en la mañanita, y a las 9:30 de la noche por Televisa Univisión aquí en Monterrey, en el programa de Gregorio Martínez, y junto con mi amigo y compañero Ramón Alberto Garza también tenemos otra emisión. Mañana miércoles, el jueves a las 10 de la mañana, en el Antonio I tenemos nuestra mesa grillera, que por supuesto, dada esta información, se va a poner muy sabrosa. Y bueno, y ahí termina, compañeros, la parte política, ¿sí? Ya nos despejamos de eso y nos empezamos a preparar pues para el fin de semana bohemio, musical, para que el alma esté equilibrada, ¿sí? Y no atormentada y dolida, ¿sí? César Arena, del PRD, muy bien. Te mando un abrazo, César. Ayer tuve la oportunidad de estar allá en México con la dirigencia nacional del PRD y la disfruté mucho en la reunión. Y, a ver, ¿quién más me está diciendo? Enrique Tamés. A ver. Enrique Tamés dice, mi querido Salvador, aunque no llego a ser un excelso guitarrista. ¿Cómo que no? Por supuesto que sí. Sí soy amante de la estadística, lo que me permitió implementar la filosofía de calidad del doctor Deming, claro. W. Edwards Deming, estuve con él en Nueva York en un curso que ofrecía para estadísticos, fascinante. En la segunda más grande empresa de lácteos, Pancho Martínez era el gurú de esa filosofía en Saltillo. Excelente, sí, qué padre. Muy bien, te mando un abrazo, mi querido Enrique. Y bueno, ya nos vamos, compañeros. Estamos en contacto. Sean felices. Y antes de irme, los invito. Sí, déjenme decirlo porque eso es muy importante. Miren, lo que pasó esta semana, ¿sí? Particularmente el domingo, el triunfo de Lula, es un tema fascinante. Fascinante. Porque la gente afín a la 4T y a López Obrador, pues estaba eufórica, pero de pronto la euforia de ellos como que se atemperó porque no encontraron como contraparte en los fifís o en los de derecha o los reaccionarios o neoliberales una tristeza, un desencanto, un coraje, sino al contrario, una actitud pues con ciertos grados, en algunos casos complaciente. Lo relevante de esto, compañeros, es que
de manera muy primitiva a veces queremos ver las cosas solamente en una línea, ¿sí? En una dimensión, y en este caso una dimensión que nos determina un eje izquierda-derecha, con todas las cosas que se puedan decir al respecto. Pero muchos seguidores de López Obrador suponen que él es de izquierda y que los demás son de derecha. El asunto aquí entonces es por qué, si Lula es de izquierda, la gente en México de derecha no estaba tan complicada, tan devastada porque hubiese ganado. Bueno, el asunto es que la vida se puede ver así de manera simple, solamente viendo izquierda o derecha, o también se gira y se puede pensar en liberal conservador, que es una clasificación clásica ya de 2 dimensiones, pero también podría ser populista, no populista, ¿sí? O de manera más general, racional o irracional. Aquí lo interesante es que en Brasil, en esta campaña, el populista era el de derecha, y para mucha gente más importante, y esto lo celebro, porque yo desde hace mucho tiempo termino mis artículos utilizando pues aquella expresión de la Revolución Francesa de libertad, igualdad, fraternidad. Yo le he agregado desde hace tiempo racionalidad, porque la racionalidad es la que está en el corazón pues del problema populista, está en el corazón de la polarización, está en el corazón de la posverdad, las 3 P's de las que nos habla Moisés Naim, ¿sí? En su hermoso libro pues que acaba de publicar. Entonces, el punto aquí es que en ese eje estamos centrándonos más. O sea, ya no estamos preocupados por la izquierda o la derecha, sino por algo más fundamental, que es la racionalidad. Que tengamos un gobierno que no haga tantas locuras, que es lo que estamos viviendo hoy. Y entonces, pues, se da esa situación paradójica que nos habla de que se está girando el eje, de que estamos ya concentrándonos más en otras cosas, y por ahí se abre, creo yo, una luz de esperanza para este país. Sobre este tema voy a insistir, voy a abundar un poco más en algunos textos, pero por lo pronto, compañeros, los dejo. Que tengan una excelente semana, ¿sí? Y bueno, bye.